hermanos. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, bendito Rey. Gracias, poderoso Dios, por este momento que nos das, papito amado, para poder hablar de tu palabra. Eres grande y Dios todopoderoso. Yo sé que tú estás en este lugar, Señor. Dios mío, abre nuestro entendimiento y danos palabra, Padre glorioso, en esta noche. Ministra nuestro corazón, nuestra vida, para que de aquí en adelante no seamos igual, sino que, Señor, aún más podamos, Padre Santo, gloria a Dios, podamos, papito amado, servirte mejor y aún más, Padre Santo, Dios mío, que nuestra vida pueda agradarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, a ver si nos podemos ubicar en Mateo, amados hermanos. Mateo capítulo 23. ¿Tienen sus Biblias? A ver, alguien que tenga Biblia, levante su mano arriba. Ahí están, 2 o 3. Bueno, y algunos, no sé si se olvidaron, pero igual. Gloria a Dios, gracias. Y también saludamos a los que están conectados en esta hora de la noche, ya siguen desde temprano, están siguiendo la transmisión. Que Dios bendiga, amados hermanos. Vienen más alabanzas, ya la hermana Karina está listando, ¿no es cierto?, aquí sus instrumentos. O sea que vamos a ser breves, amados hermanos, para que sigamos disfrutando de más alabanzas. Amén. Bien, 23, amados hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 23. Y vamos a lecturar unos cuantos versículos. Amén. Gloria a Dios. Dice de esta manera: la palabra de Dios siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tomen asiento, amados hermanos. Si usted quiere seguir un poquito más la lectura, es interesante. En algunas revisiones titula como Jesús, que dice, acusa a escribas y fariseos. Amados hermanos, me encanta, ¿no es cierto?, lo que Dios siempre quiere enseñarnos, amados hermanos. Concéntrese un ratito, yo sé que vamos a poder entenderlo. Muchas veces, amados hermanos, cuando hablamos de escribas y cuando pronunciamos la palabra fariseo, hay algunos en este tiempo que ya lo toman como si fuera una ofensa. En ese tiempo, pues, no es cierto, fariseo no era cualquiera, era alguien conocedor de la palabra de Dios. Amén. Era alguien que se había preparado bastante. Un escriba también de igual manera, ¿no es cierto? Un conocedor, un maestro de la ley. Y es por eso que cuando Nicodemo va a ir ante Jesús, se lo va a decir: tú siendo un maestro, ¿no es cierto?, ¿no entiendes aquello, una cosa sencilla que te estoy hablando? Amados hermanos, en este tiempo, ¿no es cierto?, normalmente hasta se insultan con esa palabra. ¿No es cierto? Dicen a esos fariseos. Pero en sí, ¿no es cierto, amados hermanos? Jesús no está en contra de ellos, sino ahí aclara. Ni bien que empezamos a lecturar, ahí aclara. Sino, amados hermanos, ¿no es cierto?, estaba en contra de lo que ellos hacían, de lo que ellos, ¿no es cierto?, practicaban, en pocas palabras. Al parecer, enseñaban muy bien. Al parecer, sus enseñanzas eran muy buenas. Jesús lo corrobora. ¿O estoy mintiendo? Cuando lecturas, mi amado hermano, ahí dice, ¿no es cierto?, todo lo que les enseña, háganlo. Todo lo que les dice, háganlo. Obedezcan. Obedezcan, dice. No está en contra de la enseñanza que dan los fariseos. En pocas palabras, mi amado, tampoco con el
con el título de fariseo ni de tampoco de escriba. No tiene ningún problema con los títulos, sino con su forma de vivir, ¿no es cierto? Con la actitud que ellos toman. Porque ellos no van que el Señor no va a decir, aquellos fariseos se van a irse al infierno o algo parecido, como en ese tiempo suelen decir, ¿no es cierto? Muchas veces hablar nuestros hermanos, aún más por las redes sociales, ¿no es cierto? Ahora el insulto entre los cristianos es un fariseo. Es como estar, ¿no es cierto?, ya diciéndole lo que sea. Pero, amados hermanos, en ese tiempo no. Siempre decía fariseos hipócritas. Ya. El problema era, amados hermanos, su forma de ser, no el título que ellos tenían. ¿Me entienden, amados hermanos? ¿Estamos bien o está...? No, hermano, estás equivocado. Alguien que se puede levantar, ¿no es cierto? Ay, sería importante. No hay que decir amén a todo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, muy bien. Ahora sí no dijeron amén. No, de verdad. No es bueno, ¿no es cierto? Por mucho que esté aquí, amados hermanos, gritando a alguien, si no estás de acuerdo, no tiene que decir amén. ¿Amén qué quiere decir? Que estamos de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Muy bien. Amados hermanos, pero yo veo aquí cuando Jesús empieza a decir, mire, en el versículo 3, ¿no? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo también. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el problema no era con lo que dicen ni con lo que enseñaban. Al parecer enseñaban muy bien. Sus enseñanzas eran buenas. Seguramente, amados hermanos, ¿no es cierto?, exhortaban a que puedan también, ¿no es cierto?, por ejemplo, ellos mucho enfatizaban en que guarden el día de reposo, ¿no es cierto?, que pudieran cumplir todas las leyes. Dice, ¿no es cierto?, muchas veces ellos ponían muchos tropiezos, no entraban al reino de Dios, tampoco dejaban entrar a otros, les ponían cargas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Pero al parecer, mis amados hermanos, todo era con la intención, o a lo menos, ¿no es cierto?, Jesús trata de ver la intención de ellos. Y es que son buenas, obedezcan lo que se les dice, sus enseñanzas obedezcan, pero, ¿no es cierto?, no sean como ellos, en pocas palabras. No sean como, más no hagáis conforme a sus obras, no imiten a ellos. Bueno, sus enseñanzas sí, pero, amados hermanos, esto es lo que muchas veces en este tiempo, también entre los que predicamos, entre los que anunciamos el Evangelio de Cristo, hay mucho de eso. Decimos mucho, pero hacemos poco. ¿No es cierto? Decimos que se tiene que ayunar, que se tiene que orar, que se tiene que predicar. A mí diario me llega eso. Y yo tengo un programa, los que están en las redes saben, ¿no es cierto? Un programa un poco distinto, no es una predicación lo que hago. ¿No es cierto? Entonces dice, deje de hacer chiste y predique. Y yo siempre digo, ¿y usted cada cuánto predica? Por si acaso yo predico diario. A veces, ¿no es cierto?, llega un punto en el cual se le tiene que responder así, ¿no es cierto? Gracias sea al Señor, Dios nos ha permitido predicar todos los días. No hay un solo día que dejemos de predicar. Pensé que hoy día no iba a predicar, ya lo estoy haciendo. Amén. Por estar cantando pensé que no iba a predicar, pero ya lo estoy haciendo. Entonces estamos haciendo, amados hermanos, todos los días. Entonces por ahí siempre llegan, deje de hacer eso, deje de perder tiempo y predique. Y yo siempre con un sarcasmo, algo así, le digo, por favor, ¿no es cierto?, a quien sea. Supongamos que José Armando, él no se resiente. José Armando, ¿no es cierto?, comenta y dice, ¿no es cierto?, deja de perder tiempo y predica. Yo le digo, por favor, todos sigan a José Armando, seguramente su Facebook, su muro está lleno de prédicas. Por favor, sigan toditos, ¿no es cierto? Terminamos el programa, nos vamos a su perfil y vamos a, ¿no es cierto?, llenarnos de los mensajes, de las prédicas que él debe tener. Eso es lo que digo, pero cuando ves, ¿no es cierto?, ese que te está
muchas veces, ¿no es cierto?, diciendo, la verdad es que no tiene nada. No está haciendo nada por la obra de Dios. Mis amados hermanos, en este tiempo hay muchos que nos hemos convertido, ¿no es cierto?, como Jesús lo está diciendo en este tiempo. Enseñamos mucho, decimos mucho, pero no estamos haciendo nada. En pocas palabras, no sé si el Señor Jesús diría, ¿no es cierto?, en ese tiempo imagínense que Jesús en ese tiempo dice, escuchen a Breider, escuchen Radio Conexión de lo Alto, ¿no es cierto?, síganlo, hagan lo que él predica, pero no copien lo que hace Breider, porque sus obras son malas. Uy, qué terrible sería eso, ¿no? Imagínense, ¿eh? Pero yo sé que, amados hermanos, Jesús sigue diciendo estas palabras a algunos. Sí, escúchenlo. Si está bien, ¿no es cierto?, sus prédicas son muy buenas, sus enseñanzas son muy lindas, pero no imites. Hay muchos pastores, hay muchos que predican lindo, que enseñan mucho, que son, ¿no es cierto?, quizás tienen multitud de personas, pero su vida, por favor, deja mucho que desear, ¿no? Aquí hay un hombre, ¿no es cierto?, que era así, o muchos hombres que eran así, y Jesús está en contra. Usted debe conocer a alguien que quizás es así, que su conducta, que su forma de vivir no es digno de imitar. ¿Conoce a alguien? No van a decir, ¿verdad? Tal vez, pero usted ya sabe, usted, ¿no es cierto?, se da cuenta. Jesús diría, está bien, escúchenlo, escuchen su programa, escuchen sus mensajes, compre su DVD y, ¿no es cierto?, escúchalo y obedece a lo que está diciendo, pero no imites su vida, porque sus obras son malas. Hay en ese tiempo también, amados hermanos, en pocas palabras, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es que estas palabritas en el tercer versículo, ¿no es cierto?, versículo que está, no debería también, amados hermanos, ¿no es cierto?, de referirse a nosotros. Hagamos bien las cosas, cumplamos lo que enseñamos, en pocas palabras, vivamos. Amén, hermanos. Vivamos, amados hermanos, la palabra de Dios. Dice la palabra que no seamos solo, ¿qué cosa?, oidores, sino que hacedores. Cuando Jesús, amados hermanos, compara la muy famosa parábola, ¿no es cierto?, de las dos casas, uno que estaba construido sobre la arena y el otro sobre la roca, la diferencia entre los dos es, uno de ellos oye, pero no hace, el otro sí también oye, pero hace la obra de Dios, hace conforme a la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Que uno de ellos fracasa, el otro de ellos, amados hermanos, a pesar de las tempestades, de los ríos, las lluvias, dice, permanece. Esto lo compara al que oye y al que hace. Amén, hermanos. Pero el otro dice, oye la palabra de Dios también, pero no las hace. Y le compara a un hombre insensato que, ¿no es cierto?, levantó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vientos y, ¿no es cierto?, golpearon sobre la casa y ¿no es cierto?, y la casa cayó. Amados hermanos, yo sé que aquí hay pastores, sí hay muchos. En pocas palabras, lo que estamos enseñando, primero hay que vivirlo nosotros. ¿Ya estás viviendo? Ok, está bien, enseñemos. Pero qué pena que podamos, amados hermanos, ¿no es cierto?, encontrarnos, o que Jesús diga lo mismo de nosotros también. Óigalo, está bien, haz lo que ellos dicen, pero no imites su obra. Qué pena, ¿verdad? Porque también, amados hermanos, ahorita estamos hablando a muchas personas que nos están escuchando ¿no es cierto?, que no conocen a Jesucristo. Qué pena decir, ¿no es cierto?, qué bonito enseñan. Pero de antes ya decía, ¿no es cierto?, el hermano que estaba predicando, David creo que se llama, ¿no?
Él estaba exhortando también de esa manera, ¿no es cierto? Que hay muchos que de verdad, ¿no es cierto?, ni siquiera se portan como cristianos, dicen serlo, se visten como cristianos, ¿no es cierto? Van a la iglesia, pero su vida, ¿no es cierto?, no es tal cual. A veces algunos, ¿no es cierto?, como va a decir, ¿de verdad es cristiano? ¿En serio? Es como para preguntarse. Y Jesús está en contra de esas personas, amados hermanos. Amén. A su nombre. Vuelvo a decir, creo que ya hemos entendido, pero vuelvo a leer, pero porque me encanta ¿no es cierto? Lo dice bien claro y después va a decir todas las cosas que hacen los fariseos y los escribas más adelante. Pero esto, amados hermanos, vuelvo a leerlo, por favor, no se cansen. Y quiero que lo entendamos y que podamos ser bendecidos por esto. Dice una vez más: en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga, guardéis. ¿No es cierto? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Wow. ¿Cuántas veces no hemos dicho, hermanos, ya no mientan? Ya no es cierto, no sean ya envidiosos, no sean orgullosos. Y nosotros somos los primeros que somos de esa, que de esa misma, nosotros somos los que mentimos, nosotros somos los que sentimos envidia, somos orgullosos muchas veces, pero siempre estamos exhortando a los demás que no lo sean. Cambiemos nosotros primero. Que esta palabra, amados hermanos, primero que en nosotros se haga vida, que cambie a nosotros todavía, que nos transforme a nosotros todavía, y luego enseñemos a los demás. No seamos como estos fariseos que enseñaban muy bien, porque eran maestros de la ley, que eran, amados hermanos, conocedores de la palabra, eran los que enseñaban, ¿no es cierto?, los que guiaban al pueblo, pero al parecer sus obras no eran dignas de imitar. Tal vez conociste a un líder, tal vez conoces a un pastor, o tal vez conoces a un predicador así, que, no es cierto, cuando está en el púlpito habla de lo lindo y te enseña muchas cosas, te insta a orar, a ayunar, te insta a buscar a Dios, pero su actitud tal vez está, no es cierto, no tan grata, no está digna de imitar. Escuchas, oyes, o tú mismo eres testigo de cómo está. Jesús está en contra. Oremos para que Dios tenga misericordia todavía. Y si tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener acceso a esa persona, exhórtale, dile, no está bien. Dios está en contra tuya. Dios, ¿no es cierto?, en algún momento, ¿no es cierto?, nos va a agarrar. No podemos escapar mucho, amados hermanos, así. Así que en primer lugar, vivamos la palabra para luego también enseñar. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vivamos primero. Vivamos de verdad primero. Si alguien, ¿no es cierto?, quiere enseñar santidad, exhortar, ¿no es cierto?, hacia que nosotros, ¿no es cierto?, practiquemos la santidad, primero que lo sea, ¿verdad? Primero que se esté esforzando en serlo. Primero, amados hermanos, ¿no es cierto?, que esté todos los días de su vida tratando de ser, ¿no es cierto?, también santo en la presencia del Señor, arrepintiéndose de sus pecados, cambiando todos los días, cuidándose, andando con cuidado, teniendo a Dios presente. Muchas veces en este tiempo, mis amados hermanos, solamente amamos, ¿no es cierto?, la apariencia. Cuando estamos, ¿no es cierto?, en un lugar preeminente como esto, ¿no es cierto?, ahí tratamos de mostrar lo santo que somos, pero a solas, preocupémonos. Mis amados hermanos, los que estamos aquí, seamos diferentes, no importa, ya los demás tal vez están así, pero ahora, ¿no es cierto?, nos miremos en nosotros nada más
y que seamos verdaderos obreros de Dios, verdaderos, ¿no es cierto?, cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Practica la palabra y luego empieza a predicar, enseña, ¿no es cierto?, con tu vida misma. A mí me tocó pasar por esto y yo hice esto y terminé en victoria. Creo que ese mensaje, amados hermanos, es mucho mejor. Por eso será que me sigue encantando, amados hermanos, escuchar a aquellos ancianos que quizás, no es cierto, no tienen mucha teología, quizás mucho de estudio no tienen, pero te dicen: hijo, yo también pasé por ahí y hice esto y me resultó. Ellos te predican desde la vivencia, ellos te predican desde la experiencia propia. No te dicen: el tal autor dijo de esta manera. Lindo es citar a muchos autores, lo podría hacer yo también. Es fácil memorizarse, ¿no es cierto?, lo que dijo o lo que hizo tal escritor, tal autor, tal pastor, tal profeta dijo esto, tal teólogo dijo esto. Es lindo adornar el mensaje de esa manera, lo podría hacer. Pero qué lindo es, amados hermanos, de verdad que lo hayas experimentado, que lo hayas vivido y también digas, ¿no es cierto?, sí se puede, hermanos. Podemos. Y eso creo que inspira. Tal vez no podamos caer bien a todos. A los muy espirituales o a los muy religiosos no vamos a caer bien. Hay muy pocos que desde acá puedan decir: hermanos, ponerse en oración, ponerse en ayuno cuesta un poquito. Hay muy pocos que dicen. Pero es lindo agarrar un micro y decir, ¿no es cierto?, hermanos, es lindo estar en la presencia de Dios 2 horas, 3 horas, 5 horas. Hermanos, no me quería levantar. Así es, ¿no es cierto? Por mí pasaría de rodillas toda mi vida, dice. Suena lindo, pero no sé si sea así de verdad. Yo prefiero decir la verdad. Hermanos, cuesta, pero tengo que hacerlo, porque eso le agrada a Dios. Amén, hermanos. Eso le agrada a Dios y es por eso que nos tenemos que esforzar. A mí me encanta leer a Pablo cuando dice, mis amados hermanos, ¿no es cierto?, que todas las cosas que yo quiero hacer, ¿no es cierto?, no lo hago. Y las cosas que no quiero hacer, eso hago, y eso al parecer le agrada a Dios. ¿Qué quiere decir? Su carne quería hacer otras cosas, ¿no es cierto? Imagínense, en la talla de Pablo, después va a terminar diciendo: miserable de mí. Todo esto la hago, ¿no es cierto?, porque el pecado que está en mí, eso es lo que provoca todo esto todavía. Miserable de mí. Así que no ganamos nada, mis amados hermanos, aquí, ¿no es cierto?, demostrando que lo muy santo que somos. Sino más aún hay que hacerle conocer que, ¿no es cierto?, aunque cuesta, sí se puede, que tú también estás luchando. Porque, mi amado hermano, no importan los años, ¿no es cierto?, en el evangelio hay muchos que también, ¿no es cierto?, siguen luchando con lo mismo. Había un pastor de 88 años, dice, ¿no es cierto?, que ya estaba, ¿no es cierto?, en las últimas, y convocó a todos los pastores, jovencitos de ese tiempo, a todos. Los reunió y les dijo: muchachos, nunca se descuiden en el ámbito, ¿no es cierto?, sexual. No bajen la mirada, por favor, esfuércense en esa parte, siguen luchando. No den ni un milímetro. Yo mismo sigo luchando, dijo. 88 años, seguía luchando todavía con ello. Pero este varón fue sincero y dijo, ¿no es cierto? No dijo que he caído. Dijo: sigo luchando, todavía tengo tentaciones. Y seguramente va a venir así, mis amados hermanos. Pero decía, ¿no es cierto?, no bajen la guardia ni un solo instante. Un hombre de Dios, amados hermanos, que sepa reconocer que hay dificultades, que hay algunas cosas que nos va a costar,
¿no es cierto?, mantenernos como Dios quiere, pero yo sé que podemos porque contamos con el amado Espíritu Santo. Amén, hermanos, contamos con Él. Así que, mis amados hermanos, nuestras obras sean también dignas de imitar, y no como de estos fariseos que enseñaban lindo, pero su vida no imiten. Qué feo ¿no es cierto? Qué feo se debe escuchar eso. ¿No es cierto? Escuchen a Breiter, pero no hagan lo que él hace. ¿Cómo creen? Es raro, ¿no? Obedece a tu pastor, pero no hagas lo que él hace. Wow. Aquí hay muchos pastores, ¿no es cierto? Sería feo, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo en algún momento, imagínense, estamos de culto, ¿no es cierto?, llega la presencia de Dios, alguien, ¿no es cierto?, se levanta, ¿no es cierto?, con el ministerio, ¿cómo se llama?, de profecía, ¿no es cierto?, don de profecía, disculpen, ¿no es cierto?, y empiece a hablar al pueblo y diga: obedezcan a su pastor, digan lo que dice, pero no vivan como él, porque yo estoy en contra de él. ¿Qué sería, no es cierto? Wow. Entonces, amados hermanos, los que estamos liderando de alguna otra manera, parece que yo también estoy haciendo algo parecido. Entonces, vivamos bien. Amén. Vivamos la palabra de Dios, cosa que también, amados hermanos, nuestra vida sea digna de imitar. Al final, amados hermanos, Pablo dirá, ¿no es cierto?, ¿quieren imitar a Jesucristo? ¿No es cierto? Sed imitadores de mí, porque yo eso es lo que estoy haciendo. ¿Quieren imitar a Jesucristo? Imítenme a mí. Ahora sí lo dice con autoridad, amén, hermanos. Y aquí, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, ¿no es cierto?, quisiera que mis miembros imiten mi fe, imiten lo que soy, como soy? ¿Alguien? Aquí hay pastores. ¿Por qué no se atreven? Quisiera que imiten a su pastor en todo. No hay. Pablo lo dijo al final. Ese mismo Pablo que de antes dice miserable de mí, ese mismo Pablo ahora dice: quieren ser imitadores de Cristo, imítenme a mí, que yo soy imitador de Cristo. Aquí no solamente, mis amados hermanos, ¿no es cierto?, los pastores, ¿no es cierto?, quizás el pueblo de Dios también tenemos que llegar, ¿no es cierto?, a una estatura allí y decir, ¿no es cierto?, quisiera que mis hijos imiten mi fe, imiten lo que soy. ¿Les gustaría que sus hijos se parezcan a ustedes? No, dicen por ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, de verdad, ¿quisieran que sus hijos sean como ustedes? ¿Ah? No. ¿Por qué? Entonces hay mucho que trabajar, ¿verdad? Entonces Jesús diría: escúchale a tu papá sus consejos, pero no seas como tu papá, ¿eh? Está mal, ¿no es cierto? Creo que estamos mal entonces. Y yo voy a ser sincero. No sé, por ahí está mi pequeño. Hace 4 o 5 años atrás, mi familia estaba pasando un momento muy difícil, muy complicado. Y yo, ¿no es cierto?, salía de la casa de mi mamá con mi hijo, íbamos, ¿no es cierto?, por allá arribita. Y en la escalera, cuando yo lo tenía, ¿no es cierto?, en mis brazos o en mi hombro, yo lo estaba llevando, y me dijo: papá, chiquito, 3 añitos, 4 añitos tendría en ese tiempo, me dice: papá, yo de grande quiero ser como tú. Y todos dirían: wow, ¿no es cierto?, celebrarían, ¿ah? ¿Sí o no? No, para mí fue un puñal. Fue un puñal eso. ¿Así como yo? No, a mí no me gustó eso. Yo dije: no está bien, no es bueno. O sea que no le estoy dando un buen ejemplo. En ese tiempo mi familia, como vuelvo a decir, a ver, ya lo hemos dicho tantas veces, no va a ser un secreto. En ese tiempo estábamos separados con mi esposa.
vivíamos aparte. Y si tu hijo te dice, no es cierto, yo quiero ser como tú. No, yo no le deseaba eso. Yo no quería que también se parezca a mí. Pero ahora si me lo dice, está bien, hijo, pero un poquito mejor que tu papá nada más, le diría ahora, ¿no? Porque trato también, estoy intentando, amados hermanos, ¿no es cierto? Cada vez, ¿no es cierto?, ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor siervo de Dios, ¿no es cierto? No sé si, ¿no es cierto?, estoy llegando a la talla de ser siervo, pero trato, intento. Yo en este tiempo, ahora sí le diría, está bien, hijo, pero trátame de superar un poquito más, ¿no? Sé mejor, un poquito mejor que yo. Pero en ese tiempo, no. En ese tiempo no. Así que mis amados hermanos, trabajemos. Cuesta salir de ahí, recuperarse de ahí, levantarse de esa situación. Claro que sí, nos ha costado muchas veces lágrimas, nos ha costado muchas cosas, pero aquí estamos, gracias sea al Señor, demostrando que con Cristo se puede. Amén, hermanos. Entonces, bueno, que si es para Dios, dale un poquito más fuerte. Amén, gloria a Dios. Y yo no quiero estas palabras en la boca de Jesús dirigiéndose a mí. No, estas palabras yo no quiero en la boca de Jesús refiriéndose a mí. Escuchen a Breiter, hagan lo que Él dice, pero no imiten, no sean como ellos. No, no quiero eso. No quiero eso. Quiero que más bien, ¿no es cierto?, el Señor, ¿no es cierto?, diga, como lo dijo de Job, Él es hombre recto, perfecto. ¿Qué más dice? Temeroso de Dios y apartado del mal. Yo quiero que diga eso Dios de mí. Yo sé que estoy muy lejos, pero yo quiero llegar a ese punto que no es cierto, que puede decir no imiten, no sean como Él. Eso es penoso, eso es feo. Yo quiero que en algún momento, espero tener, ¿no es cierto?, la suficiente fuerza para poder, amados hermanos, llegar hasta ese punto de que Dios diga, Breiter, ¿qué cosa? ¿Es recto? ¿Es perfecto? ¿Estoy soñando mucho? ¿Estoy soñando mucho? Claro, hasta ahí tenemos que apuntar. Dice que tenemos que llegar hasta la misma estatura de ¿quién? Uy, ay, ay. ¿Y a dónde nos estamos ubicando? ¿En el talón dicen por ahí? ¿A dónde nos estamos ubicando? Dice que tenemos que llegar hasta la misma estatura de Jesucristo. Wow, amados hermanos. Pero estamos en camino, amén. Entonces lo que tú enseñas o lo que tú quieres enseñar o lo que tú quieras dejar para tus hijos, pues tú primero vívelo. ¿Cuántos padres somos? No mienta, no sea mentiroso, pero somos los primeros que mienten. No robes, no digas, ¿no es cierto?, no digas groserías y por ahí se nos sale, ¿no es cierto? Y sale un sapo y una culebra por ahí nada más, ¿no es cierto? Pero decimos, no digas groserías. ¿Quién te enseñó eso? Si tú hablas, ¿no? ¿De quién habrá salido bien mentiroso, bien resentido? Pues debe ser que nosotros somos así, ¿no? De eso están aprendiendo ellos. Que nuestra vida sea digna de imitar, amados hermanos, y espero y les deseo de verdad que también estas palabras, ¿no es cierto?, que no sean referidas a ustedes también. Qué feo se siente esto, amados hermanos. ¿Qué habrán dicho? ¿No es cierto? Por ahí escuchaba un fariseo, un escriba. ¿Qué habrá dicho? ¿Cómo? O sea, que quiere que, ¿no es cierto?, que nos sigan escuchando, que obedezcan lo que decimos, pero que no sean como nosotros. Se habrán sentido ofendidos, ¿no? De hecho. Así que, mis amados hermanos, quien es digno de imitar es Jesucristo. Amén, hermanos. Pero nosotros somos seguidores de Cristo.
Tenemos que ser también dignos de imitar. Amén, hermanos. Así que estamos a tiempo. No, hermano, ya mi carácter, ¿qué va a ser? No va a ser cambiado. Ya soy así, ya estoy viejo. No, todavía podemos cambiar. Jesucristo nos puede hacer una nueva criatura. Amén, hermanos. ¿Podemos ser mejores? Claro que sí. Así que les animo a que puedan, amados hermanos, de verdad tratar, ¿no es cierto?, de ir ante la presencia del Señor y decir: Señor, ¿qué áreas de mi vida todavía hay para cambiar? ¿Qué áreas de mi vida, Señor, no es digna de imitar? Yo quiero que solamente se ponga de pie los que digan: Señor, hay muchas áreas todavía que faltan ser corregidos. Aquellos valientes que digan: sí, no soy digno de imitar, pero quisiera decirle en esta noche: Señor, cámbiame. ¿Hay alguien? No hay. O sea, ustedes ya están ya. Bueno, ok. Por favor, agrégame, ¿no es cierto?, a tu Facebook para imitarte entonces, ¿no? Quiero imitar lo que tú haces. Quiero imitar, ¿no es cierto?, ciertamente lo que publicas también. Quiero copiarte, porque al parecer ya están bien. Yo ya estoy de pie. Si estuviera sentado ya me hubiera levantado. Ya estoy de pie. Todos necesitamos cambiar, ¿verdad? Todos necesitamos cambiar. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Predicador, como dice, predícate a ti mismo primero. Aquí estoy, Señor. Ya estoy parado yo. Ya estoy parado. Necesito también cambiar. Necesito cambiar. ¿Oramos al Señor? Dile sinceramente. Yo sé que tú te conoces. Cuando eres sinceramente, totalmente sincero, ¿no es cierto?, a solas delante del espejo, ¿no es cierto?, cuando estás, sabes quién eres. Ante la gente somos hipócritas. Ante la gente, ¿no es cierto?, queremos demostrar lo que no somos. Pero cuando estás a solas, sabes quién eres. Allá, esa área de tu vida, dile: Señor, cámbiame, por favor. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre amado. Dios bendito, nos has hablado, Señor Jesús. Yo sé que tú quieres, Padre Santo, que nosotros podamos cambiar, ser distintos, ser agradables, hallar gracia delante de tus ojos, como lo hicieron, Señor, tus hijos, tus profetas. Señor, todavía, Padre glorioso, nos falta. Todavía tenemos errores, todavía tenemos faltas. Hay áreas de nuestra vida que seguro que no te agradan, Señor. Pero ayúdanos a cambiar. Que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, que siga trabajando en nosotros, Padre amado, hasta poder, bendito Dios de la gloria, ser agradable a tu presencia. Queremos ciertamente, Padre amado, estar delante de ti, limpios, Padre glorioso, y dignos de imitar. Señor Jesucristo, te ruego de todo mi corazón, cambia nuestra forma de ser, Padre amado. Ayúdanos a ser más transparente, más auténtico, Señor Jesucristo. Y no seamos, Padre Santo, Dios mío, los que solamente aparentemos, sino que seamos de verdad, Padre amado. Seamos siervos tuyos. Seamos, Padre glorioso, los que de verdad, Dios mío, te agradan y aún, Padre Santo, también viven tu palabra. No solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, papito amado. Gracias, Jesucristo. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor, te pedimos. Aleluya. Amén. Amén. Glorificamos a nuestro Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, gracias al Señor. Que Dios los siga bendiciendo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ¿con quién lo dejamos? Ya con la hermana Karina. Al parecer vamos a seguir cantándole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Bueno, con el pastor. Dios lo bendiga.